Vamos a declarar que nuestro Dios está vivo. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento a todo lugar. Solo en ti yo soy libre y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Dile, avívame, avívame y dame fortaleza para seguir. Y solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Y desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte, vive para siempre. Y Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Nuestro Dios está vivo, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él está vivo. Él derramó su sangre por nosotros y Él lo dio todo, lo dio todo. Y no podemos agradecerle más que dándole y entregándole nuestra vida, porque le dio un valor demasiado alto a nuestro ser, a nuestra vida, que no merecíamos. Señor, te damos gracias por esa preciosa sangre que derramaste en aquella cruz y que siempre, cada día recordaremos, Señor, y por ello te adoraremos también.
Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Y sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Dile, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron y tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor, hay poder en tu sangre, Padre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre, en tu sangre, Cristo, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y tu sangre y me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió y tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó y tu sangre me transformó y tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó.
dile. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tu muerte nos dio vida junto con tu resurrección, Señor. Gracias porque todo lo que tú hiciste no merecíamos. No merecíamos, Señor. La sangre que tú derramaste por nosotros fue demasiado valiosa que nosotros, Señor. Solo podemos darte la gloria y la honra y agradecerte. Solo podemos adorarte, Señor, y solo podemos exaltarte y darte nuestra vida como una ofrenda. Amén. Porque siempre estaremos en deuda contigo, Señor. Siempre, jamás de los Amén. jamases podremos pagar el sacrificio que hiciste en la cruz. Amén, amén. Tú nos trajiste, Señor, y nos diste vida en abundancia. Amén. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y a ti te damos la Amén. gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento. Veo muchas camisetas negras. Ajá, hay algunos que no sé si no están en el grupo de los más jóvenes y tiernos. Si no, hablen ahí con nuestro presidente, que tenemos aquí a nuestro hermano Cristian, ¿vale? Para que le añadan y de esa manera están al tanto de todo lo que estamos para hacer en cada sábado. Y como ven, pues estamos hoy hablando acerca de la muerte. A ver, rápidamente, porque aquí tenemos verbos y tenemos serpientes. Aunque después vamos a ver por dónde, a qué grupo, algunos que todavía están huérfanos, lo podemos poner en algún grupo. Algún versículo que hable de la muerte, rápido, un versículo de la muerte, que hable de la muerte. Venga, se pone de pie y me dice tales. Nada, 1, 2, ¿cuánto? Mateo 27, 57. ¿Qué dice? Aquí lo tengo. Que hable de la muerte, que diga muerte. No dice muerte aquí. Cantares. Ay, y me lo hice mirando todavía. Tan fuerte como la muerte es el amor, así dice, ¿no? Hay muchos versículos. ¿Se acuerdan Romanos 6:23? Porque de la paga del pecado es muerte. ¿Qué saben de la muerte? Hoy hemos traído expertos. Hablar de la muerte es muy amplio, por si acaso. Primero están, por ejemplo, cuando los padres matan al niño. Ya saben, ¿cómo se llama eso? Aborto, ¿no? Pero también está cuando los niños matan a los padres. Esto se llama eutanasia. Porque claro, el padre pide, los hijos van y dicen, pues quítale la vida, ¿no? Vale. Pero y hay muchas cositas más que tenemos aquí a nuestros hermanos expertos en la materia que han estado preparándose durante toda esta semana para responder a las preguntas. Luego, si usted tiene ahí, pues tiene sus preguntas. Vamos a darles por un espacio de 5 minutos a cada uno de ellos para que puedan exponer y podamos un poquito abrir ya nuestro cerebrito y comenzar a plantear algo que no entendamos, ¿vale? O también quieren poner ahí algún comentario, lo pueden hacer también, algún comentario, algo que ustedes quieran aportar. Nos hubiera gustado, ¿verdad?, que todos trabajemos a través, hoy con todas las pantallas y todo esto, pero claro, todavía no tenemos esa fineza. Pero vamos a tener ahí lo manual, lo de siempre, ¿no? Así que vamos a ir en ese orden. Dijimos que nuestra hermana Cintia nos va a hablar primero. Luego vamos a escuchar a nuestro hermano Ismael y luego a nuestra hermana Rebeca y así sustantivamente, ¿verdad? No, sucesivamente. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestra hermana Cintia, pero antes vamos a inclinar nuestros rostros, ¿vale? Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios. Padre, gracias en esta tarde y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en este tiempo, nos abras el entendimiento, Señor, para conocer más. Sabemos, Señor, que estamos en un sábado de gloria,
donde ahora, según el momento, el tiempo, cuando tú entregaste tu vida en la cruz, estaban como el pasaje que nos leyó nuestro hermano, pues estaban bajándote y estaban poniéndote allí, en una tumba, poniendo una gran piedra allí en la puerta. Señor, pero tú bajaste, como dice tu palabra, hasta lo más profundo de la muerte. Y hoy queremos hablar sobre este asunto, Señor. Sabemos de que ahí no quedó todo, tú resucitaste, y queremos, Señor, saber un poco más sobre este asunto. Y gracias por mis hermanos, Señor, que han estado pues durante esta semana también preparándose. Yo te pido que tú estés bendiciendo este tiempo y que podamos entender y comprender, Padre, un poco más de luz en este tema. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén. Amén. Muy bien, voy a dejar a mi hermana entonces, Cintia. Tiene ahí el micrófono. Y escuchemos, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros también. Vale, buenas tardes, chicos, a todos. Y bueno, voy a empezar yo. Y quiero empezar con la siguiente frase. Nosotros todos somos conscientes de que vamos a vivir un número determinado de años, ya sea más o menos. Y podemos vivir habiendo padecido pues algunas enfermedades más o menos importantes. Pero de pronto podemos encontrarnos que a nosotros viene una enfermedad que demasiado fuerte, y tenemos un determinado número de años en el que después de haber padecido esa enfermedad morimos. O podemos vernos en otra situación que estando perfectamente sanos nos vemos envueltos en un accidente que nos quita la vida. Lo cierto es que al final, de una u otra manera, todos vamos a pasar por lo mismo, vamos a pasar por la muerte. Y es una realidad irrefutable. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos por definición mortales. Y ante la muerte, por ejemplo, de un ser querido, alguien que queremos nosotros, nos surgen varias cuestiones, varias preguntas, nos las hacemos, además de diferentes sentimientos, algo que no podemos explicar. Ese ser con el que hemos compartido tantas experiencias, hemos compartido tantos recuerdos, de repente ya no está y solo queda un cuerpo sin vida. Por lo tanto, podemos definir la muerte de una forma simple como el fin de la existencia corporal al dejar de funcionar los órganos vitales. La muerte es la contradicción de todo lo que el ser humano, nosotros, anhelamos: proyecto, futuro, ilusiones, esperanza. Todo esto supone que tengamos un miedo, un horror a la muerte. Tenemos un instinto todos y de conservación innato que nos hace evitar esa parte. Nosotros como humanidad amamos, propagamos, defendemos y prolongamos la vida. Si es verdad que hay casos en los que las personas, llevadas por su desesperación, recurren al suicidio, lo cierto es que evitamos morir, queremos vivir. Ese instinto de supervivencia va ligado también a una intuición en nosotros, aunque poco sepamos, de que la muerte no se termina, la vida no se termina con la muerte. Y las diferentes culturas lo explican de diferentes formas. Sin embargo, Dios, conocedor de nuestra naturaleza, sabiendo que nosotros nos íbamos a hacer muchas cuestiones, muchas preguntas, no nos dejó en total oscuridad. Y ante un tema tan inquietante como importante, Él, en su inmenso amor por nosotros, nos envió a su Hijo como luz del mundo. Y Jesús no vino a suprimir la muerte. Todos sabemos que Él mismo la padeció y murió por nosotros. Y podemos encontrar varias ocasiones donde Jesús habla sobre este tema, por ejemplo, en Mateo 22, del 23 al 40. En ella los saduceos le preguntan con la intención de encontrar un pero en Jesús, con malicia le preguntan y le dicen: una mujer que se ha casado 7 veces, ¿de quién será esposa cuando muera? A esto Jesús le responde y le dice que los hombres y las mujeres en este mundo se casan, pero que cuando resuciten ya no se casarán. También encontramos otro ejemplo en Lázaro.
su amigo que murió, y Jesús ahí le dice: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí no morirá para siempre. Lo podemos encontrar en Juan 11:25. Por lo tanto, podemos afirmar que la muerte no es el fin, sino es el principio de la verdadera vida. Y bueno, ahora dejo paso a mi compañero Ismael para que siga hablando de este tema. Muy bien, esperen un poquito, porque me ha surgido una pregunta ya en medio de todo lo que he estado escuchando en esta exposición. ¿Ustedes qué creen? ¿Hemos nacido para morir? Esa es la pregunta que me surgió mientras que estaba escuchando esta exposición. ¿Hemos nacido para morir? ¿Sí? Selvin, ¿hemos nacido para morir? Sí, ¿verdad? ¿Por aquí? ¿Hemos nacido para morir? También. ¿Y por atrás? ¿También hemos nacido para morir? Vamos a escuchar la segunda parte, me parece que todavía están por ahí entendiendo el tema. Muy bien, nuestro hermano Ismael, y por favor si pueden ponerme el cuenta atrás ahí, ¿vale? Así saben que estamos teniendo los 5 minutos. Muy bien, mi hermano Ismael, adelante. Vale. Bueno, buenas tardes, chicos. Creo que está muy más que claro lo que ha dicho Cintia. Y en esta tarde la forma de la que quiero hablar es que muchas veces cuando hablamos de la muerte fuera del ámbito cristiano, es un término que muchas veces nos da miedo, ¿no? Y de hecho, no sé si quizás hay alguien que está o ha venido por primera vez y nos ve que estamos todos de negro. Creo que es algo que no te tienes que asustar, o no pienses que lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de cantar es algo raro, sino que simplemente lo que estamos haciendo hoy es recordar que hace más de 2000 años alguien murió, pero no murió y se quedó en esa cruz, sino que resucitó, ¿no? Y algo muy curioso es que para decir que una persona ha muerto, muchas veces utilizamos muchos eufemismos, ¿no? Utilizamos como que ya está con el Creador, o ya descansa en paz, o ahora mismo Él nos va a estar cuidando desde arriba, ¿no? Pero cuando cambiamos la forma de ver la muerte y cambiamos, por así decirlo, el chip de una persona que está dentro de Cristo, una persona que conoce, que ha vivido junto con Él, entonces es cuando cambiamos la forma de ver la muerte y, por así decirlo, el temor pasa a otro terreno de nuestra vida, ¿no? Y hay algo curioso dentro de la Biblia, y me gusta el aspecto que tiene de la muerte, pero la Biblia, la muerte también lo hace con un sinónimo, que es la palabra de la separación. Porque, ¿qué es una muerte física? La muerte física es la separación, el cuerpo del alma. Pero cuando alguien muere, lo que estamos viendo es que el cuerpo de esa persona se queda donde estaba. Esa persona se ha muerto en su casa, se ha muerto en el hospital, se ha muerto en la calle, se ha muerto en cualquier sitio. La muerte física de la separación entre cuerpo y alma es esa. Pero cuando lo que vemos también dentro de este aspecto con la muerte física es que la muerte física es la separación del cuerpo y alma. Y todo esto lo relacionamos con la separación. Hay un versículo en Santiago 2:26 que dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta. Salomón también a lo largo de todo el tiempo que estuvo en la tierra relacionó también a esto como es cuando el espíritu vuelve a su creador, es cuando el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7 dice que antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, al Dios que lo dio. Y en esta tarde me gustaría hacerles una pregunta, y no me quiero alargar mucho, solo quiero que 2 personas me contesten. ¿Alguien sabe cuántas personas han muerto hoy día? Muy rápido, necesito 2 personas que me digan un número. Vale, me gustaría, Jorge, si puedes poner el enlace que te mandé. Pero lo que vemos, si nos fijamos un poquito en la primera parte, vemos como los números de nacimientos a los segundos van subiendo, pero también el número de fallecimientos sigue subiendo y sigue aumentando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto?
que como nosotros como cristianos debemos preocuparnos porque hay personas que están muriendo, que están teniendo esa separación física, esa separación entre el alma y el cuerpo. Y hay muchas personas que no van a conocer de Dios. Ahora, otra cosa que también veo en la Biblia es que encontramos la segunda forma de morir, que es una forma espiritual, que es la separación entre el alma y Dios. Ahora, esta clase de muerte, para que podamos entender, es que si nosotros hemos nacido 2 veces, tenemos que morir solo una vez. Pero si nosotros hemos nacido solo una vez, vamos a nacer 2 veces. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú has nacido físicamente y has nacido espiritualmente conociendo de Dios, vas a tener una sola muerte y no te va a preocupar. Porque cuando tu alma se separe de tu cuerpo, tu alma va a descansar con Dios. Pero si tú has nacido solo una vez físicamente, entonces vas a morir 2 veces. La primera, espiritualmente, y la segunda, cuando tengas que ser juzgado ante la presencia de Dios. Déjame decirte que cuando tengas la segunda muerte no va a haber un botón de reset que te dé la opción de volver a empezar, sino esa muerte va a ser para siempre. Entonces, simplemente me gustaría dejarte con Juan 11:25 que dice, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que, chicos, simplemente les dejo con estos, que no nos dé miedo el término de morir, porque cuando estamos en la presencia de Dios y cuando vivimos como Dios quiere, nuestro cuerpo terrenal se va a quedar aquí, pero nuestra alma va a descansar eternamente en la presencia de Dios. Y me siguen surgiendo las preguntas. ¿Y cuáles son esas 2 clases de muertes? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 2 clases de muertes? La primera, ¿cuál es? Físicamente espiritual. ¿Cómo es eso? La muerte física. ¿Y la otra clase de muerte? ¿En qué estamos nosotros? La física. Muy bien, muy bien. Estamos ahí. Vamos aclarándonos un poco. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos a nuestra hermana Rebeca. Están ahí habiendo una charla interna entre expertos. Voy a pedir entonces que mi hermana Rebeca nos plantee lo que ella tiene también para este momento. Sí, por favor, micrófonos ahí, vale. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Un gusto de estar aquí visitando Madrid, es hermoso. Y bien, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder colaborar y darles algunos de los conocimientos acerca de este tema muy interesante. Y también, bueno, si nosotros supiéramos que cuando nos moriríamos, imagino haríamos todo lo que se tiene que hacer en el tiempo, pero lamentablemente no sabemos cuándo. Y hay algunas personas que sí saben porque son enfermedades crónicas. Y bueno, ellas, es muy difícil esa situación, ¿no? De repente hemos tenido algún familiar, incluso por esta situación de coronavirus, hemos visto muchas personas que mueren en días, incluso por lo que es las cepas que están siendo más letales. Y bueno, en esta oportunidad yo me he preparado acerca de la muerte, pero sobre todo enfocando a Jesús. Quería dar este enfoque. Y bueno, sabemos que Jesús es nuestro Dios, ¿no? Y Él a los 33 años, bueno, fue que padeció tanta tragedia, tanto sufrimiento en su cuerpo. Y bueno, quería comentarles que 18 horas más o menos fue el dolor que surgió, que pasó nuestro Jesús. Y bueno, recordando que en el huerto de Getsemaní, donde habla que nuestro Señor sufrió de tal manera que de él caían lágrimas de sangre, ¿no? Esto realmente se llama hematidrosis, que es cuando los vasos sanguíneos que rodean a las glándulas sudoríparas, las citoquinas los hacen que estallen estos vasitos y entonces sale el sudor, que nosotros lo vemos como agüita, ¿no? Son ese sudor junto con la sangre. Entonces es por eso, y esto solamente se da en algo excepcional cuando el estrés es de tal grado que ya es insuperable, ¿no? Se ha visto en niños que han sufrido bastante maltrato. Son pocos los casos, pero sí existe esto, ¿no? Entonces me gustaría que alguien lea Lucas 22:44. ¿Algún chico, por favor, el más veloz? A ver quién encontró.
Amén, muchas gracias. Entonces vemos ahí si alguien le pregunta cómo se llama esto, hematidrosis, ¿ok? Miren, entonces esto fue ya nuestro Jesús en ese entonces estaba sufriendo de tal manera psicológicamente y lo expresaba corporalmente. Y luego en la madrugada en Getsemaní, Jesús fue arrestado. Como ya todos sabemos, Judas fue el que le entregó. Más o menos fue 1 de la mañana, aproximadamente, y fue llevado ante el Sanedrín y Caifás, ¿no? Ahí fue golpeado por los soldados, luego lo llevaron donde lo que es Poncio Pilato y él lo mandó donde Herodes y luego lo retornaron donde Poncio Pilato. Toda esa caminada más o menos fue 4 kilómetros, no sé, a los que les gusta caminar tanto, 4 kilómetros ya más o menos se promedia, ¿no? Entonces, esto pasó Jesús y recordemos que antes no había comido muy bien y también no había dormido. Entonces una persona que está sin dormir, sin alimentarse bien, más esta hematidrosis que tenía de sufrimiento total, más la traición que también causa un dolor psicológico, entonces todo esto iba cargando nuestro Señor. Recordemos que sufrió los latigazos y estos latigazos estaban hechos de lo que son incluso pequeños huesitos afilados con metal entrenzado, ¿no? Entonces estos eran los látigos que se daban en la espalda de nuestro Señor y que hacían que la espalda pudiera, afectaba lo que es la piel, tejido subcutáneo, llegaba músculo e incluso decían que podía verse parte de las vértebras, porque estos latigazos quitaban ese tejido, ¿no? Entonces exponían las vértebras y todo eso era un sufrimiento muy fuerte, causaba contusiones, daba la que es la exposición espinal dorsal. Y bueno, vemos que hay mucha pérdida de sangre, ¿no? Es como un baño de sangre, más o menos estamos hablando de una pérdida de 10-15% del volumen sanguíneo, que un ser humano de 60 kilogramos, más o menos 5 litros, ¿no? Entonces vamos a perder unos 15% todavía en este primer momento, iba perdiendo, entonces ya había como un camino para un shock hipovolémico, que es cuando pierden líquido, ¿no? Entonces seguramente han escuchado esa palabra. Y cuando se pierde el líquido, aumenta el latido del corazón, el corazón trata de forzar el bombeo de sangre porque hay poca sangre y quiere que llegue hasta lo último de nuestros órganos, entonces trata de hacer un esfuerzo para que ese volumen que queda llegue a nuestros tejidos. Y también afecta lo que es la conciencia, ya uno no está tan alerta, sino puede estar un poco somnoliento por la pérdida, ¿no? La pérdida. Y nuestro Señor cargó una cruz más o menos la cruz en total, como es vertical y horizontal, 136 kilogramos, se dice que así pesaba, pero solamente la parte horizontal que lo hicieron cargar más o menos pesaba unos 34 a 57 kilogramos. Imagínense, es demasiado peso para alguien que había pasado hambre y muchas cosas como hemos venido hablando, ¿no? Además, nuestro Señor tuvo mucha sed y ¿qué le dieron? Le dieron vinagre. ¿Alguien ha probado el vinagre? Es terrible, ¿no? Entonces, imagínense, los clavos, más o menos de cuánto medían, 13-18 centímetros, que tenían que atravesar lo que son las palmas, ¿no? Aquí en nuestras manos, si ustedes se miran su manito, tienen, 3 nervios principales, lo que es el mediano, que pasa por la mitad, luego el radial, que es para este lado, y el cubital, pero en este caso el mediano es el que abarca mucho más, ¿no? Entonces, en nuestra mano, y si uno lesiona ese nervio es como que te pasaran electricidad. Entonces a nuestro Señor seguramente que ha afectado el nervio y dice cada vez que clavaban causaba como unos pequeños calambres. Incluso no solamente se quedan en la zona de la mano, esto irradia hasta los hombros, todo el cuerpo. Y lo colgaron, como bien sabemos, ¿no? Lo colgaron y también hicieron eso en los pies. Y también tenemos nervios y también pasó eso. Y decían que a veces quebraban las piernas para que pueda ser una muerte rápida. Pero nuestro Señor no hicieron eso. Es decir, tuvo un poquito más de tiempo para sufrir. Es decir, sufrió un poco más. Vemos que dijo las 7 palabras, como ya sabemos, y murió nuestro Señor. Sin embargo, para asegurarse, los soldados recordamos que le pusieron con una lanza, ¿no? Una lanza que en el lado derecho, en las costillas, vemos que
hincó ahí en esa zona, y también la Biblia habla acerca de que salió, dice ahí como que salió agua y sangre, ¿no? En eso habla de que el corazón ha estado tan congestionado que ha superado el trabajo, entonces ha habido un líquido pleural entre la capa más externa y la interna donde está el corazón, y ese líquido puede hacer más dificultad al trabajo del latido cardíaco, que primero, a la primera hincada salió el líquido pleural, que es transparente, y luego salió la sangre, ¿no? Nuestro Señor realmente, en conclusión, murió por un shock hipovolémico, un shock traumático y un shock cardiovascular que al final llevó a una parada cardíaca. Pero todo esto fue por amor a nosotros. Imagínense hacer algo tan de verdad demasiado. Incluso la corona que ustedes recuerdan que le colocaron a Jesús, esta lesionaba los nervios trigéminos que irrigan las 3 ramas a nuestra cara, y el occipital. Es igual, como le decía, un dolor en un nervio es terrible, es un dolor insuperable. Esas personas gritaban, y todo esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que debemos valorar este sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí? Los nombres de la ciencia médica, ¿verdad? Son como las letras que nos dan los doctores en la receta, y no sabemos cuando es una raya. Realmente que los farmacéuticos saben ya qué significa esa raya, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas, hay mucho por qué aprender realmente cuando Jesús pues sufrió antes de la muerte, ¿eh? Y bueno, continuamos con nuestro hermano Daniel. Él también tiene el tema sobre la muerte, y hablando un poco más profundamente ahí. Hermano Daniel, tiene... Ahí está, sí. Buenas tardes a todos. Cuando nos invitó el pastor Hall dijo expertos en la muerte. Realmente expertos en la muerte yo creo que no somos expertos en la vida. Yo aquí quizás soy el más experto en la vida porque soy el que más años tiene, pero en la muerte la verdad que experto, ¿quién es experto en la muerte? ¿Quién ha vivido una experiencia de muerte y tenga experiencia y por eso sea un experto? Yo creo que muy poca gente puede decir algo así. Pero bueno, sí que me he estado preparando, claro. Y bueno, lo que estuve estudiando fue sobre un libro que habla sobre el sentido cristiano de un problema humano, que es la muerte, y bueno, pues las actitudes que tiene el hombre ante la muerte. Hablando en términos generales, y en la mayoría de los casos, pues personas que no creen en Dios y que no saben qué va a pasar después de que muramos. Entonces esa es la gran incógnita, lo que siempre se ha preguntado el hombre: ¿qué hay cuando muramos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hay si se termina ahí? Igual que cualquier otro ser viviente, como una planta o un animal, cuando mueren, si todo termina ahí, para los hombres también. Entonces esa es la gran pregunta que se ha estado haciendo el hombre durante toda su vida. Y vemos diferentes tipos de personas. Hay personas que prefieren no preguntarse eso, es decir, que ven a la muerte como un tabú, entonces lo convierten en un tema intocable, no lo quieren tocar para nada. Y ven la vida entonces como algo absurdo y sin sentido, es decir, que si es absurdo pensar en la vida, pues también es absurdo pensar en la muerte. Entonces viven el día a día, lo que se conoce como el carpe diem, pues vivir el día a día y no pensar en lo que va a venir, disfrutar lo que estás viviendo en este momento. Hay otras personas pues, que buscan esa respuesta, qué es lo que va a pasar después. Vemos también más adelante que el hombre lo que ha intentado es como dejar a un lado la muerte y vivir, es decir, intentar engañar a la muerte, que la muerte no llegue nunca. Entonces, antiguamente, pues la esperanza de vida era mucho más temprana en las personas y cada vez se ha ido aumentando esa esperanza de vida. Entonces, el mundo moderno ya en los últimos años pues, ha conseguido que no vencer a la muerte, pero sí que la muerte llegue más tarde de lo que se debería esperar. Y en la medicina, por ejemplo, pues ha influido mucho. Se ha conseguido pues eso, que
que no muramos más pronto, y gracias a medicinas o tratamientos o otras cosas, pues conseguimos vivir más tiempo. Entonces hay un dato curioso, fijaros que la esperanza de vida en el Imperio Romano, en aquella época la esperanza de vida era de 20 años. Es decir, la media era que a los 20 años ya te morías. Más adelante, ya en la Alemania del año 1875, esa esperanza llegaba a los 35 años. Y ya en 1950, el siglo pasado, hace 71 años, pues la esperanza de vida había llegado a los 65. Ahora el dato exactamente no sé cuál es, pero estará en torno a los 80 años más o menos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está luchando cada día para aumentar la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque no quieren llegar a esa muerte. Lo ven como algo pues malo. Se me está yendo el tiempo, qué rápido. Voy a tener que ir acortando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que el hombre intenta ver, pues que no llegue la muerte y poder alargar esa vida. Pero ¿qué pasa con la gente que es cristiana? La gente que sabe que cuando uno muere hay una respuesta, hay algo después. Pues ahí lo vemos y bueno, pues los hermanos que han expuesto antes pues han hablado un poco de esos temas también. La muerte en un inicio no existía, es decir, cuando Dios creó a Adán y a Eva no existía la muerte para el hombre, pero hubo algo que es lo que hizo que llegara la muerte, y ese algo fue el pecado. Cuando el pecado llegó a la humanidad es cuando la muerte apareció, y entonces desde ahí, desde esa incógnita que siempre el hombre se ha hecho, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Pero vemos que Cristo resucitó, esa resurrección también existe en nosotros, es una resurrección espiritual, como decía Ismael, que hay dos muertes, pues esa resurrección, esa segunda muerte espiritual ya no sería muerte, sino sería vida en el cielo, en el paraíso, que es lo que nos estaría esperando a todos los que creamos en Jesucristo. Entonces, como cristianos, pues no deberíamos tener ese miedo a la muerte, no deberíamos tener ese pensamiento de qué es lo que va a pasar, y muchas veces siendo adolescentes pues podemos pensar pensar que a lo mejor Dios no existe, no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a haber después de la muerte. Muchas veces nos hacemos esas preguntas, pero lo cierto es que sí tenemos una vida que nos está esperando después de la muerte física. Y me gustaría terminar y recomendar un libro que se titula El cielo es real. Habla sobre un niño de 4 años que tuvo una experiencia con la muerte. Él murió por unos minutos y tuvo una experiencia en la que estuvo en el cielo, y estuvo por mucho tiempo, pero reales para nosotros fueron 5 minutos los que él estuvo muerto. ¿Y qué pasó con este niño de 4 años? Pues que nunca había vivido o oído cosas que sus padres le hubieran contado, y después de esa experiencia el niño fue diciéndole a sus padres cosas que sus padres nunca le dijeron y que era imposible que ese niño hubiera sabido. Por ejemplo, una de ellas es que el niño un día les dijo a sus padres: ¿sabéis que he conocido a mi hermanita? Y sus padres nunca le dijeron que habían tenido una hermana que había abortado y que no llegó a nacer. Sus padres nunca le hablaron de esa hermanita, y el niño, sin cuento de nada, les dijo a sus padres que había conocido a su hermana. Entonces el padre empezó a investigar, y ahí es que se puede ver que realmente el cielo es real, es decir, hay vida después de la muerte, y este niño tuvo esa experiencia con solamente 4 años. Como cristianos me gustaría dejaros esta frase: es preciso que vivamos intensamente y que amemos al mundo y lo que nos rodea, que asumamos intensamente el riesgo de vivir y construir una sociedad, porque los que viven en intensidad son los que aguardan con grandiosidad su muerte. No hemos sido hechos para vivir para nosotros mismos, sino para los demás y para Cristo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les pareció entonces esta exposición? ¿Sí? 5 minutos nada más dice que el niño estuvo muerto y vamos, para él tuvo muchos minutos. ¿Qué podríamos conocer nosotros si 5 minutos nada más el Señor nos dejaría? Hay una historia en la Biblia también, algo parecido, pero no de un niñito, ya de un mayor.
Pero vamos a escuchar primero la historia que nos trae, o la exposición que nos trae nuestra experta Jessica de Castro. Nogales, dice mi hermana. Ahí, adelante. Bueno, como todos ya han estado sentados, yo también. Buenas tardes, chicos y chicas, jóvenes, adultos, niños y todos. Bueno, el tema que me ha tocado a mí no ha sido muy fácil, no soy experta en nada, menos en la muerte, como decía Dani, no he pasado por ahí, así que tendría que preguntarle a aquellos que han pasado por ahí, pero lamentablemente no están. Entonces, digamos que tanto yo como cualquier persona que empiece a pensar en la muerte, no es experta, ninguno de nosotros ni nadie, ni aun aquellos que tengan títulos grandes, maestrías o doctorados, ninguno es experto, simplemente se hacen análisis y pensamientos acerca de suposiciones de lo que podría ser la muerte para nosotros, según la ideología que cada uno tenga, ¿no? Según lo que cada uno pueda pensar acerca de la muerte. Pero bueno, cuando hablamos de muerte, inevitablemente tenemos que hablar de vida, porque la vida va ligada a la muerte. No siempre así fue, pero lo que vivimos hoy sí. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de vida, hablamos de Dios, ¿verdad? Porque se dice en la Biblia que Dios es la fuente de la vida. El Salmo 36, en el versículo 9, nos dice que Él es la fuente de la vida. Pero entonces, ¿qué relación hay entre la vida, la muerte y Dios? Si Dios es la fuente de la vida, entonces, ¿Dios es el creador de la muerte también? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Ahora, como mencionó nuestro hermano Ismael, la muerte tiene dos aspectos. ¿Me avisas cuando pasen los 5 minutos? Que no estoy mirando. Gracias. La muerte tiene dos aspectos. Primero, el biológico, como dijimos, ¿verdad? Ya hemos escuchado que todo ser humano tiene un ciclo vital. Todo ser viviente tiene un ciclo vital, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo básico que sabemos de la vida. Luego la muerte. Y luego tenemos el tema un poco más filosófico, un poco más ideológico, como dicen unas palabras más sofisticadas, metafísico de la muerte. ¿Qué significa la muerte para nosotros? Cuando hablamos de eso, la muerte tiene ese tema, esa parte, ¿no? De tus principios. ¿Qué es para ti la muerte? La muerte pone en cuestión el sentido que pueda tener la vida del ser humano. Porque el por qué mueres da el propósito de tu vida, ¿verdad? ¿O me equivoco? Luego, psicológicamente hay una paradoja entre el ser humano y la muerte, porque el ser humano realmente niega la muerte, no va pensando totalmente o todo el tiempo en ella, ¿no? Freud decía que nadie cree en su propia muerte, o en otras palabras, en lo inconsciente, todos estamos convencidos de nuestra inmortalidad, todos. Sin embargo, nuestro cuerpo nos indica, nos da indicios constantemente de que en algún momento vamos a morir, pero no lo aceptamos o no lo queremos ver, simplemente lo rechazamos humanamente. Es una paradoja, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero nos rehusamos a aceptarla, la negamos, no pensamos en ella. Vale, entonces corro, porque la muerte implica dejar de ser. Estás vivo, eres un ser vivo, pero mueres, dejas de ser. Ahora, Dios y la muerte, Dios en el Antiguo Testamento se ve como un Dios que está lejano a la muerte, lejano, totalmente intocable de la muerte. No se ven formas de cómo Dios se acercaba a la muerte. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos todo lo contrario, ¿verdad? Vemos a un Dios que está cercano al ser humano y cercano a la muerte. Es en el Nuevo Testamento cuando vemos que Dios,
por un momento tiene contacto con la muerte. Cuando dice que Jesús murió en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, sabemos todos que Jesús pues es Dios, y cuando estuvo en este mundo era Dios en esencia, al mismo tiempo que ser humano. Entonces, Dios está representado en la muerte de Jesús. Por lo tanto, cuando Él muere, tiene contacto con la muerte, pero esa muerte no lo supera, no lo vence, sino que Él, al resucitar, Él tiene la victoria sobre la muerte. Entonces, estoy corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Por lo tanto, dice que mediante esa relación entre Jesús, la muerte de Jesús y Dios, Dios pudo estar relacionado con el ser humano, con la muerte, pudo mantener esa relación con nosotros. Es decir, ¿qué movió a Dios a todo este camino? Su amor, el amor que Él tenía. El amor fue el motor que movió a Dios a mantenerse tan cercano a esa muerte. Y esto nos demuestra que Dios, por medio de Jesús, está relacionándose con nosotros constantemente, incluso en la muerte. Incluso en la muerte. Entonces, simplemente, muy rápido todo, para terminar es que unas cosas que resaltan aquí en este artículo, en esta tesis, es que Jesús cuando murió, como decía la doctora, no murió, quizás algunos se lo imaginan quizás como un héroe, no fuerte, venció, murió, no. Dice que quizás Jesús murió gritando, murió pidiendo ayuda. Padre, me has desamparado, me has abandonado, me has dejado, dijo Jesús, parafraseando, ¿verdad? Eso demuestra que a pesar del dolor que Él sufrió, el amor que Él tuvo fue mucho mayor, tanto así que acercó a Dios a nosotros. Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo, incluso en la muerte, Él estuvo allí presente para que nosotros tengamos vida, porque Jesús resucitó y eso nos dio a nosotros la capacidad de poder pensar en un hombre, en un ser humano, no finito, sino infinito en el término espiritual. Muy bien, muy bien. Agradecemos de verdad la participación de cada uno de nuestros exponentes. Un aplauso para nuestros exponentes, hermano. Se han esforzado, han sudado la gota como no es la sangre de Jesús. ¿Vale? Muy bien, preguntas. ¿Tienen por ahí papelitos? ¿Ya han hecho sus preguntas? ¿O tienen ahí, otros tienen todo claro o salen más confundidos? La muerte. ¿Qué piensan? A ver, ¿hay preguntas? ¿No? ¿No hay una pregunta? Gloria a Dios, aquí el velo se rasgó. Todos están claros. ¿Sí? No se lleven las preguntas para casa. Si lo tienen ahí en la hojita, levántenlo y vamos y cogemos la hojita. ¿Sí? Margarita me parece que tiene la pregunta, ¿no? ¿Por aquí? Ahí hay una pregunta, mire, hermano. La experta, nuestra hermana Cintia. Ajá. ¿Quiere responder a la pregunta? Ah, Ismael, no, dice que fue Ismael, dice. Y luego Ismael dice, no fue la doctora, dice. No, fue, al final me acabaron de decir. A ver, habla de la muerte física, hermano. A ver, responde esa pregunta. Sí. Lo que se quería decir es que la muerte física es cuando nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestra alma parte. Entonces, el alma hay dos sitios a donde puede ir. O puede estar con nuestro Padre, o en este caso, pues, tiene que pasar un juicio y sabemos todos a dónde va. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que nuestro cuerpo, y de hecho, algo que veíamos también es como muchas veces nos intentamos retocar esas imperfecciones que la vida o que los años nos va dando, ¿no?
hay cirugía estética, hay muchas cosas que a lo mejor en un día te quitas, pero el cuerpo es el cuerpo se va a quedar aquí. Entonces nosotros debemos intentar trabajar para que nuestro espíritu tenga cada día vaya de la mano con Cristo. Entonces al fin y al cabo es lo que nos va a ayudar, porque el cuerpo se queda aquí, pero nuestro espíritu tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Está bien, hermano? Muy bien. ¿Más preguntas? La primera que hice yo. ¿Y cuál era? Ya me olvidé. Hemos nacido para morir. Pero se quedaron, entonces ¿se lo pudieron responder aquí o no? Muchos dijeron por aquí que sí, que hemos nacido para morir. Quiero lanzarles otra pregunta. ¿La muerte es una teoría o un estado? Tengo que lanzar las preguntas para quemar esas neuronas. Hay que ponerlas a actuar. ¿Es una teoría o es un estado? Teoría, ¿verdad? No. ¿Aquí? ¿Teoría? No. Es un estado. No hay medio muerto. Yo algunos veo a veces medio así, como si estuviera medio ahí, ¿no? Es un estado. Muy bien, muy bien. Quiero que vean rápidamente el pasaje ahí, en Lucas capítulo 16. Ahí nos va a responder, el pasaje habla acerca del rico y Lázaro. ¿Cuántos han estudiado esa historia o lo han leído? La del rico y Lázaro. Hoy en día hay muchos ricos y muchos Lázaros. El rico viene a ser aquella persona que vive más para lo material, ¿no? Que eso es lo que pasa hoy en día con el ser humano. Vive más para lo material, vive más para los logros. Yo no sé, por ejemplo, los jóvenes aquí están pensando, ay, cuando ya salga de casa voy a tener mi trabajito, voy a hacer esto, voy a gastar como esto. De repente tienen ahí ideas ya en qué van a gastar su dinero. Ay, voy a tener el último ordenador, el último móvil, no sé, o el pantalón más caro, yo qué sé, ¿no? Sus planes a veces, porque cuando son pequeñitos todavía, como no tienen money, como que todo es un sueño, ¿no? Todo es un sueño. Y claro, nosotros estamos como padres, estudien, pero ellos tienen sus planes, sus proyectos. Y cuando llegamos a esa edad, estamos como el hijo pródigo que dijo, yo me voy y se fue y gastó todo lo que tenía. Esto es la vida del rico, la vida de una persona que vive solamente para satisfacerse. Luego les voy a hablar, en otra fecha, sobre la dopamina y la melatonina, ¿verdad? Así es la palabra. Son dos cosas que lamentablemente a veces uno vive más para doparse. Y la Coca-Cola, por ejemplo, es uno de esos medios. Ay, cuanto más quiero. El kebab, más quiero. Patitas fritas, más quiero. A veces estamos con eso, ¿no? De la dopamina. Ahora, quiero que entiendan esto. Ya va a llegar un día en que vamos a estirar las patas. Vamos a pasar al estado, a ese estado de la muerte. Ahora, quiero decirles algo también. Jesús, cuando murió, Él llegó a ese estado. Quiero que vean en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Pedro nos da una revelación aquí, hermanos. Estoy dando ya el puntillazo final, como no hay más preguntas. Dice ahí en el versículo 23, Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Es decir, Jesús murió por manos de inicuos, crucificándole, como dijo nuestra hermana Rebeca ya, todo lo que pasó en la antesala a la muerte, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque ¿de quién nace la vida o quién es vida? Es Dios. Dios es vida. Si la vida es blanco, la muerte podríamos decir que es negro, por eso que hoy estamos con este color hoy, ¿verdad?
La luz es la vida y la oscuridad es la muerte. Pero no sé cuántos de ustedes han leído esa historia de Einstein, el gran pensador del siglo XVIII también, siglo XIX, siglo XX. ¿Qué sucedió? De que la oscuridad no existe. Simplemente es ausencia de luz. La muerte no fue para el ser humano. La muerte, en este caso, que hoy en día sabemos que es el infierno, la muerte eterna, la segunda muerte, ¿sabe? Fue hecho para el diablo y todos sus secuaces. Es decir, usted no está destinado a la muerte. Otra cosa es si tú quieres ir a la muerte. Porque nosotros hemos nacido para vivir. Y ahí está la respuesta a la primera pregunta. Hemos nacido para vivir. Por lo tanto, tengo que acercarme. Si usted quiere andar sin caerse, va por la luz. Enciendes tú la luz, ¿no? Pulsas el interruptor y tienes luz. La luz es Cristo, chicos, adolescentes, jóvenes. Si ustedes están lejos de Cristo, están destinados, no porque el Dios lo quiera, sino porque ustedes están siguiendo esa flecha que les llevará a la separación eterna. Por eso acerquémonos. Así que mañana, como un día lo fue, resucitó Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Dígame, una pregunta tiene para ellos, para los expertos que están sentados aquí. Venga, a ver. Volumen, creo que se me murieron arriba. George, Ahí está. ya está ahí. Nada, en referencia a esto, ¿no? ¿Por qué les gustaría morir? No sé si se lo han preguntado alguna vez. ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en la vida que amen tanto que sean capaces de incluso dar su propia vida por aquello, por ello? Porque en uno de los puntos de este artículo es que la muerte es lo que provoca el propósito o te da el indicio del propósito de tu vida, paradójicamente, ¿no? Muchas personas han muerto por lo que ellos han creído, por lo que ellos han amado. ¿Qué amas tú tanto que serías capaz de incluso entregar tu vida? Creo que la muerte es algo que debemos ser conscientes y pensar de manera sincera, porque creo que una de nuestras prioridades es nuestro Dios, porque Él fue capaz de morir por nosotros, ¿no? Fue capaz de entregar su vida y sufrir, por eso que amó tanto, que fuiste tú, por eso que amó y sigue amando, que fuiste tú. Ya escuchaste la descripción, ¿no?, de Rebeca. Sufrió, le dolió, gritó, le dio un paro cardíaco, tuvo estrés, en fin, los que vieron La Pasión más o menos lo pueden imaginar. Entonces, ¿tú a qué estás dispuesto a morir? ¿Por quién estás dispuesto a morir? ¿Por tus cantantes favoritos? ¿Por tu mamá? ¿Por tus hijos? ¿Por tus estudios? ¿Por qué? ¿Por Cristo tal vez? Solo es una pregunta de reflexión. No, sí, y eso justamente era la respuesta del por qué les dije que vinieran con algo de negro. Porque aquí, eso sí, mueres o mueres. O mueres para el pecado o mueres para Cristo. Si morimos para el pecado, en este caso, en el pecado, ya sabemos a dónde vamos. Pero si morimos por Cristo, es decir, vamos a encontrar vida. Hay un versículo muy conocido que dijo Jesús: cualquiera que pierda su vida o muera en este caso por causa mía,
¿qué dice? Se salvará. Pero cualquiera que muera por causa suya, se perderá. Entonces, busquemos cada día el morir para Cristo. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo, ¿vale? Por este momento que hemos estado hablando un poco sobre la muerte. Ya habrán otros temas que salgan a la mesa, quizás, y podamos seguir filosofando de los temas de la sociedad. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por mis hermanos una vez más, porque son partícipes de este tiempo para aprender más acerca de este tema de la muerte. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los adolescentes y jóvenes en esta noche, que hacia ellos justamente va este tema, Padre. Que tú les ayudes a entender, Señor, que debemos de agarrarnos de ti. Debemos, Señor, de vivir para ti. Y si en algún momento tenemos que partir de este cuerpo, Señor, que podamos ver que nuestro espíritu, nuestra alma vuelve a ti, Señor. Tú que eres dador de la vida. Señor, ayúdanos porque no queremos, aunque es una realidad del infierno, Señor, que aunque no hemos estado allí, pero tu palabra lo enseña, Señor, y lo creemos. Y porque tú mismo fuiste, Señor, al Hades, dice ahí tu palabra, Señor, para que de ahí tú puedas levantar y vencer a esto que para nosotros muchas veces es tema de miedo, tema de pánico, Señor. Hoy en día que estamos escuchando que se muere el vecino, se muere el tío, se muere el hermano, se muere la madre, se mueren los familiares, Señor, por este virus, Padre amado. Y quizás estamos preguntándonos, ¿y ahora nosotros? Pero recogemos las palabras que decía Ismael: si vivimos para ti, tenemos, Señor, que vivir para ti, tenemos que agarrarnos de ti, Señor, y no tener miedo para nada de la muerte, sabiendo que nuestras vidas ya están en tus manos, están escondidas en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Tú bendigas grandemente a cada uno, Señor, y que a través del tiempo pues puedan ir comprendiendo más acerca de ese tema, sobre todo, Señor, viéndolo pues conforme tú nos enseñas en tu palabra. Bendice también las ofrendas, Padre, sea para el servicio tuyo, la obra, Padre amado, que se tiene aquí en esta tierra, y tu bendición, Señor, vaya pues con cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo. A ti oramos, bendito Dios. Amén.